Bienvenidos a su programa favorito, Salud en Casa. Como siempre, le traemos a los mejores especialistas con los temas más actualizados en salud. Por eso hoy vamos a platicar sobre medicina preventiva y para eso nos acompaña la doctora Carolina Paola Ortiz Valdés. Ella es médico general. Bienvenida, Pau. Muchas gracias, Amparo. Tenía muchas ganas de estar en tu programa. Te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo pues hablar de prevención, que es para lo que está hecho este programa, ¿no? Y siempre hay como algunos pues episodios en los que se abordan ciertas cosas en específico, ¿no? Claro. Como salud cardiovascular, sobre prevención, sobre cáncer de piel, pero ahorita vamos a tratar de abordar como que todos los puntos de acuerdo a diferentes edades, para que podamos ir previniendo en casa, ¿no? Porque la realidad, Pau, es que prevenir es salud y muchas veces muchos pacientes pueden prevenir el desarrollo de alguna enfermedad o la complicación de alguna enfermedad por tener información adecuada y así prevenimos y no solamente curamos. ¿Qué significa entonces la palabra prevención? Platícanos. Ok, pues para hablar de prevención necesitamos definirlo y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es detectar algún factor, no solamente de prevención hacia una enfermedad, sino también hacia la progresión o que nos pueda llevar como un factor de riesgo a tener una enfermedad o bien a la rehabilitación o bien a otras situaciones. Es importante esto, ¿no? Porque en ocasiones decimos prevenir es como promoción a la salud, entonces hago ciertas cosas para evitar esos factores y que me desencadene una enfermedad. Claro. Pero la prevención se divide en tres. Hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Okay. Entonces la primaria es la que regularmente conocemos como promoción a la salud y es, por ejemplo, ¿prevengo un embarazo? Prevengo un embarazo o yo voy a evitar consumir alcohol, ¿no? Okay. Ese es un factor. Y entonces, si yo no tomo alcohol, difícilmente voy a tener cirrosis por alcohol, ¿no? Pero también difícilmente voy a tener un accidente porque manejé, pues, alcoholizado, ¿no? Y también difícilmente voy a tener una enfermedad por alcoholismo fetal porque yo no tomo, ¿no? Entonces, esa sería la prevención primaria, ¿no? Claro. La prevención secundaria es aquella en la cual ya el paciente es sano, pero probablemente tiene esa enfermedad y la vamos a detectar y es donde entran los tamizajes. Son estudios en los cuales decimos todos son sanos, pero vamos a tomar un porcentaje de la población o la gran mayoría de la población, vamos a hacer un estudio que ya está validado, que nos va a permitir saber esta persona probablemente va a tener esta enfermedad o está teniendo esos indicios. Un ejemplo sería la mastografía. ¿Por qué? Porque todos decimos, bueno, pues yo me siento bien. Son mujeres de una cierta edad en la cual van a hacerse la mastografía, no tienen ningún síntoma y si se detecta algo, pues entonces de acuerdo a una clasificación BIRATS que se califica la mastografía, ya saben, pues tú tienes algo benigno, entonces continúa en vigilancia. Tú tienes algo sospechoso, vamos a seguirte haciendo tales estudios y tú tienes un porcentaje muy alto de cáncer, entonces te derivamos, ¿no? Eso sería la prevención secundaria. Y la prevención terciaria es aquella en la cual el paciente ya tiene la enfermedad, pero todavía hay algo que hacer, ¿no? O rehabilitar o bien disminuir las complicaciones. Por ejemplo, un paciente es diabético, ¿no? Sí. Y desencadena eso el número de años que tiene como diabético o el mal control en retinopatía diabética, que es una afectación que tiene en su ojo, en la retina, y pues llega un día y dice, no, pues es que ya no veo bien, ¿no? Entonces va con el médico y le dice, vamos a hacer fotocoagulación para evitar que la zona de mejor visión se quede, pues no te vayas a quedar ciego, ¿no? Entonces es una forma de prevención. Si te fijas ahí el paciente ya tiene una enfermedad, ya tiene una complicación, pero todavía se puede evitar que tenga algo más. Entonces siempre hay un momento para prevenir, no solo cuando no se tiene la enfermedad. Importante que nos hablas de estas etapas porque pasa mucho que el paciente que ya está enfermo se siente perdido, ¿no? O sea, como que ya perdí toda mi salud, ya no hay nada que hacer por mí o incluso la familia, como ya para qué te cuidas si ya estás enfermo, ¿no? Vas a prolongar solamente tal vez tu vida y tu sufrimiento, pero en realidad no es así. Esa prevención que nos hablaste terciaria, Pau, es muy importante para que estos pacientes mejoren su calidad de vida, ¿verdad?
Exactamente, porque la cosa no es nada más vivir por vivir, sino es tener la calidad de vida. Justo veía tu programa de traumatismo craneoencefálico y hablaban sobre cómo prevenirlo, pero también cómo se trata, ¿no? Y eso es algo importante. Ya tengo la enfermedad, ¿qué hago para modificar, ¿no? Porque tú no eres una enfermedad. Yo tengo, bueno, no solo yo, también varios médicos tenemos ese problema que como que escuchas esto y te cala, ¿no? Que dices, es un paciente diabético. No, tú no eres diabético, ¿no? Tú tienes diabetes, pero no solamente eres eso, ¿no? Entonces, sí es importante que todos tenemos la oportunidad de prevenir. Cierto, el estigma que hay sobre las enfermedades creo que le pesa mucho al paciente, bien lo dijiste, con esa enfermedad. No es solamente la enfermedad, sino que tiene como si fuera una mochilita, tal vez no se la puede quitar como él quisiera, pero puede vivir con ella, porque también ahora se nombra, sobre todo en los pacientes con diabetes, el paciente que vive con diabetes, no solamente que la tiene, no es el diabético ya, vive con ella y puede mejorar su calidad de vida y puede prevenir el desarrollo de muchas complicaciones, porque ahora los pacientes debutan con estas enfermedades cada vez más jóvenes, ¿no? Así es, y por eso es importante la prevención de primaria, la secundaria y la terciaria, ¿no? Y justo pensaba en que vamos a hablar de acuerdo a etapas de la vida, ¿no? Y al principio pensé, bueno, la primera etapa pues es que sea un bebé, ¿no? Sí. Pero esa no es la primera etapa. La primera etapa es cuando te estás gestando, ¿no? Entonces desde ahí hay que prevenir. Y desde el momento en el que una mamá dice, creo que ya vamos a buscar un embarazo, o estoy en mi edad reproductiva, no estoy usando un método anticonceptivo porque estoy buscando algo así, entonces empezamos ¿con qué? Con la suplementación con ácido fólico, ¿no? 3 meses por lo menos antes de tener la concepción, y si ya la tengo, pues entonces empezar con el ácido fólico sí o sí, ¿no? Además de eso, pues tú, bueno, ¿qué te voy a decir a ti del peso, no? Es importante cómo llega el paciente para tener un embarazo si tiene sobrepeso, obesidad o algún trastorno, ¿no? Entonces eso es muy importante. Además de eso, cómo está a nivel psicológico la mamá y el papá también, ¿no? Porque tiene que tener una red de apoyo, o sea, no nada más desde, voy a tener un bebé y ya, ¿no? Entonces es muy importante esa salud mental, porque a veces nos enfocamos solamente en la salud física. A ver, ¿cómo está físicamente esa mamá? ¿Cómo está físicamente el papá? Porque ahorita que hablabas del peso, se estudió mucho y se ha estudiado a lo largo del tiempo la relación entre la obesidad o también la desnutrición en la salud del feto, del bebé. Solo en la mamá pensando, pero también se ha investigado ya y se han obtenido resultados muy interesantes sobre el peso y la salud del papá, ¿no? Que eso define también la salud del bebé, y a veces lo dejamos fuera de la ecuación. Ahorita que decías la salud mental, muy importante en ambos, porque al final eso va a definir también la salud del bebé. Sí, definitivamente, a qué núcleo familiar va a estar, ¿no? Y no es que no pueda tener una mamá, pues, soltera, o no puedan tener como otro tipo de parejas, bebés, pero sí es importante que se vea, ¿no? Previo a la concepción y durante la concepción. Y ya hablando en el embarazo, pues, ¿qué se tiene que hacer? La norma oficial mexicana nos dice que una paciente que está embarazada debería tener por lo menos 5 consultas con su médico, ya sea su médico general, y después la última o penúltima enviarla al ginecólogo, o si se puede, pues todo el tiempo con el ginecólogo para estar revisando. Y en la primera consulta que se hace es como el estudio de tamizaje, ¿no? A ver, ¿cómo está llegándome la mamá? ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está el peso? ¿Cómo está la glucosa? Laboratorios de enfermedades venéreas, eso también es importante, VIH, vacunación, ¿no? Se ha hecho Papá Nicolau, o sea, es abarcar a la mamá y decir, a ver, así estás llegando ahorita, ¿qué factores de riesgos, incluso a la edad, ¿no? Sí. Entonces te evalúo, pero si la mamá no llega en la primera etapa o en el primer trimestre, a veces es un poquito más complicado hacer ese tamizaje de ciertas enfermedades cuando llega en un segundo o en un tercer periodo. Claro, entonces recomendación para las familias. Planificación familiar empieza desde antes, no cuando ya está la concepción, sino desde antes, y considerar la suplementación. Y cuando ya una mujer se sabe embarazada, acudir con su ginecólogo o por lo menos con el médico general para tener este seguimiento, Pau. ¿Qué sigue?
¿Qué sigue? Después de que ya tienen ese seguimiento, hay que pedir ultrasonidos para estar vigilando, en primer lugar, cómo está la placenta, cómo está creciendo el bebé, y, bueno, el feto, y cómo va poco a poco desarrollando todos los órganos, ¿no? Esos ultrasonidos nos permiten saber si el feto está... pues su cuerpo está creciendo de forma adecuada, si la placenta está bien, si el líquido amniótico está bien, y estar vigilando de forma estrecha pues todo lo que ya platicamos con la mamá, ¿no? Entonces es algo que sí o sí tiene que ir mamá, pareja, y si se puede alguien más también, como para que estén escuchando. Y eso es algo importante porque, bueno, al menos en mi servicio social yo recordaba que a veces iba la mamá y la suegra, o la mamá y nada más, ¿no? Y entonces, ¿dónde estaba la pareja? Y dónde se le podía ya como que meter un poquito más esto de la prevención de la comida, de qué está haciendo, de que a lo mejor tenía como más labores la mamá en casa y pues difícilmente se podía cuidar. Claro, ¿no? se necesita entonces esta red de apoyo, sí, de las personas cercanas, como el resto de la familia, la mamá, la suegra, la hermana, la prima, la amiga, pero sobre todo la pareja, porque desde ese momento es que ambos están desarrollando la salud del bebé, no solamente la mamá, ¿no? Esta salud física, mental, emocional, Pau. Y luego pues va cursando el embarazo y ya lo que seguiría pues es que nazca, pero no, porque hay que prevenir cómo van a nacer. Yo les decía a mis pacientes, bueno, ya tienes preparada tu maletita, ya tienes tus documentos, ya tienes todo esto, porque sí es importante que tú dicen, pues qué bonito, ya va a ser cesárea o ya va a ser parto, vas a nacer tal día. En primera, los bebés nunca tienen como su calendario adentro, ¿no? Para saber cuándo van a nacer, pero por eso hay que prevenir algunas medidas de cómo se trasladaría la mamá en caso de que dicen, es que el papá la va a llevar. Sí, y si no es el papá, y si es a las 3 de la mañana, y, o sea, tener todo eso planeado, igual y suena como un poco obsesivo o ansioso, pero es importante porque es una vida, ¿no? Entonces, yo les recomiendo llevar como su bitácora, y en una libretita escribir qué va a pasar en esto, números, a quién le puedo llamar, y ya que tenga el trabajo de parto, ya se decida lo de la cesárea, en dado caso, pues ya llevarla a cabo, ¿no? Eso es un punto importante en la prevención. Esos son como puntitos a lo mejor muy sencillos, pero no siempre los hacen. Y que pueden hacer la diferencia. Ahorita que mencionabas esta parte del parto, y no pensamos en la maleta, en las rutas hacia el hospital, el horario, el transporte, pueden hacer la diferencia entre llegar y tener un parto o una cesárea de manera convencional, o tal vez un embarazo de riesgo que termine, o un parto de riesgo en alguna situación peligrosa. Vamos a hablar entonces ya del parto como tal en el siguiente bloque, aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vayan. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y aprovecho para darles las gracias a nuestro patrocinador de accesorios, Chulis Shop, así la encuentran en redes sociales. Y ahora sí, vamos a seguir platicando sobre la medicina preventiva. Nos estabas hablando ya, Pau, de toda esta parte previa real al embarazo y el embarazo, pero después viene el parto. Platícanos ahí cómo podemos prevenir complicaciones. Complicaciones respecto al parto. Una, pues haber llevado un buen control prenatal, sí o sí, eso es fundamental, ¿no? En segunda, tener ya tu maleta, tu plan, eso que ya lo hablamos. Y en tercera, pues saber a dónde vas a llegar, o sea, tener ya tu ginecólogo, que yo de preferencia siempre les digo que sí tengan una opción, aunque vaya a ser parto, que un lugar donde haya para atender cesárea, porque nunca se sabe, ¿no?, qué pueda pasar. A cualquier momento que tengas sangrado, dolor, que se incremente la presión y tengas dolor de cabeza, veas lucecitas, cualquier cosa, hay que ir sí o sí al médico, y probablemente a urgencias, porque habrá que terminar el embarazo de alguna otra forma que no sea parto, ¿no? Entonces es algo importante. Ya que están en el parto o en la cesárea, sí es importante cuando sale el bebé o cuando nace el bebé, que es el mejor momento de la vida, las mamás así voltean y te dicen, ay, no me hable, doctor, yo estoy con mi bebé. Ya se me olvidó todo el dolor. Sí o sí, el regalo más grande que le puedes dar a tu hijo empieza ahí. ¿Y tú ya sabes cuál es? La lactancia materna. Exactamente. Pero creo que necesitamos mucha información desde antes, porque parece que nos avientan al ruedo.
¿no? Sin nada de información, y entonces muchas veces ese primer contacto de la mamá con el bebé no es el más adecuado, no en el ambiente más tranquilo tal vez, y entonces genera desde ahí problemas a la mamá. Hay que informarnos bien desde antes, ¿verdad? Sí, es por eso que es importante que cuando tengas tus citas previas a tu parto, o bueno, a la fecha estimada del parto, pues sí se explique pues cómo es, para qué sirve la lactancia materna, ¿no? En segunda, cómo darla. Y en tercera, pues preparar el pezón, porque también si está invertido, si tenemos algún otro tipo de problema, entonces difícilmente vamos a tener como una reacción placentera al momento de dar, ¿no? La lactancia. Pero sí es muy, muy, muy importante al momento de que nace el bebé, luego pegarlo, porque eso ayuda a generar oxitocina en la mamá y disminuir las contracciones y que pueda salir la placenta. En segunda, pues es esa microbioma que hay entre el cuerpo de la mamá y el bebé, le confiere ciertas cualidades a nivel de inmunidad, y en tercera pues es el apego que se tiene, ¿no? Entonces luego hay que pegarlo, eso es algo importante, ya que preparamos el pezón, ya que tenemos las técnicas de cómo dar lactancia, incluso la posición, y no todos los bebés se acostumbran a la misma, ¿no? O sea, a veces decimos de paradito, de baloncito, todo, entonces hay que estar jugando como con ciertas posiciones a ver en qué momento el bebé dice, esta es mi posición favorita, y de un lado y del otro, ¿no? 30 minutos. Entonces sí es importante la lactancia materna sí o sí, porque es el regalo, más grande que le da la mamá, para el bebé, para darle inmunidad, o sea, además de que lo alimenta, pues le da cierta inmunidad, y en segundo grado para la mamá, porque disminuye su riesgo de cáncer de mama, y pues yo incluiría ahí el tercero, que sería para el papá, que pues no va a pagar la leche, ¿verdad? Claro. Entonces, es un ganar económico. Exactamente. Y también disminuye el desarrollo o el riesgo del desarrollo de depresión posparto. ¿Puede ayudar la lactancia? De depresión posparto, para el bebé también, que la ganancia de peso, que no sufra enterocolitis. O sea, la verdad es que hay muchísimas pros para poder dar la lactancia materna, y es muy raro que esté contraindicada, ¿no? Entonces, es sí o sí lactancia materna por donde lo veas, ¿no? Incluso para la obesidad, ¿no? O sea, cuántos bebés que están alimentados por lactancia materna, a diferencia de los que están con fórmula. Digo, hay bebés que necesitan fórmula por ciertas situaciones, pero eso como específico, ¿no? Y saber también que aunque sea mamá que vaya a trabajar, pues puede almacenar la leche, ya sea refrigerarla o congelarla, ¿no? Claro, entonces, toda esta información le ayudaría a la mamá a prevenir que la lactancia materna de verdad se desarrolle de manera adecuada, que sea exitosa, porque si no, a la primera huimos, ¿no? Entonces, me dolió, ya no. O tal vez se enfermó o me enfermé yo, y alguien me dijo que no, porque muchas veces no es el especialista, ni siquiera es alguien de sector salud, y entonces yo escuché o vi en una página o en alguna red social que si me bañaba no podía darle lactancia materna o algún otro mito, y entonces ahí rompemos esta cadena. Exactamente, pero no se va a romper si no existe ese vínculo entre la mamá, el papá, el bebé, con su médico, ¿no? Y a veces es complicado porque no tenemos la confianza para decirlo. Y eso es algo importante, Amparo, qué bueno que tocaste ese punto. Si no se tiene la confianza para preguntar, ¿sabe qué, doctor? O sea, la verdad es que acabo de ver en Google que esto me va a dar tal cosa, ¿sí es cierto o no es cierto, no? Porque la desventaja de tener tanto acceso a información es que a veces no sabemos cómo discriminar qué cosas sí, qué cosas no. Incluso como médicos, o sea, hay artículos en los que decimos, esto sí, esto no, esto funciona, y también cómo poder hablar con nuestro paciente de forma como sencilla, que entienda bajo sus palabras y que nos tenga esa confianza, ¿no? Entonces, si no se rompen los mitos. Yo creo que la clave es esa confianza que estás mencionando entre el médico-paciente, porque entonces incluso el paciente puede decirle al médico cómo se siente, no qué información está encontrando nada más, sino qué percibe y qué cambios en su cuerpo, porque el paciente es el experto en su cuerpo. El médico puede verlo una vez al mes o 2 veces al mes, pero el paciente está
con él todo el tiempo. Entonces también es muy importante que le avisen al médico todos los cambios en su cuerpo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y tomando esto, es que a veces las mamás nos dicen, ya enfocado al bebé, ¿Sí? es que sabe que veo medio raro a mi bebé, esto es Sí. normal, esto no es normal. Y por eso es importante, una, ya que nace el bebé, pues la lactancia, ¿no? Sí. En segunda, las vacunas. Porque a veces no hay tantas vacunas y hay que estarlas buscando, pero sí o sí colocarlas. Y en tercer lugar, el tamiz. Bueno, hay 5 tamices que se deberían hacer a los pequeñitos. ¿Cuáles son, Pa? ¿Cuáles son? Uno es el metabólico, que básicamente, o sea, nos descarta ciertas enfermedades. La principal, pues, sería hipotiroidismo congénito. En segundo lugar, sería hacer el tamiz visual. Sí. Yo trabajo en una clínica de oftalmo y es muy triste ver que las mamás llegan y nos dicen, es que yo le veía raro los ojitos, pero pues me decían que era normal o que era muy chiquito para revisarlo, ¿no? Entonces, que se iba a arreglar solo. Que se iba a arreglar solo. Sí, casi es así como de, es bebé, no se puede revisar, ¿no? Sí. Y entonces sí se tiene que revisar y eso no es que yo lo diga, eso está en la cartilla. O sea, si ustedes buscan su cartilla, ahí dice que a los 28 días debe tener revisión, ¿no? Entonces es algo muy importante porque se puede prevenir muchas enfermedades que incluso podrían dejar con ceguera al bebé. Entonces, ¿este tamiz se hace a los 28 A días los 28. o a partir? No, a los 28 días. Y algo muy importante, se hace a los 28 días, esté el bebé en casa o esté hospitalizado, porque muy eso también bien. pasa. Sí. Ajá, entonces sí es importante que si tienes tu bebé, 1, tamiz metabólico, 2, tamiz visual, 3, tamiz auditivo, porque el bebé no nos va a decir si escucha o no. Es verdad. ¿no? O sea, igual le hago un ruidito y medio me sigue, ¿no? Pero sí es Y importante. volvemos a los mitos, es que están chiquitos, no escuchan, o ahorita está dormido, o no pasa nada, y sí pasa. Sí pasa, claro que sí. La desventaja es que el bebé no nos va a decir qué es lo que le pasa, ¿no? Hay que estarle ahí como que adivinando o conociéndolo tan bien que decir, esto no es normal, ¿no? Otro es el tamiz cardiológico. Me ha tocado ver pacientes como de 60, 70 años que no sabían que tenían una cardiopatía congénita, o sea, nacieron con eso porque antes no se hacían esos tamices, ¿no? Y ahorita lo ideal es que vayas con tu pediatra, con el pediatra que es cardiólogo, le hacen un ecocardiograma, todo está bien. Algunos tienen algunas comunicaciones que se cierran solitas, pero hay que estar en vigilancia. Claro, lo importante es eso, vigilar, porque tal vez todo se desarrolla de manera normal o no tiene ninguna complicación, pero podemos monitorear y vigilar desde que el bebé nace, no hasta después que ya tenga complicaciones. Entonces lo que vemos no es la enfermedad como tal, sino el diagnóstico por la complicación. Por la complicación, exactamente. Y el último sería el tamiz de cadera, para revisar si tiene alguna luxación de cadera, para que después no tenga problemas como para caminar o tenga que tener algunas otras intervenciones, ¿no? Si se detectan estos con 5 tamices, se detecta algún problema, quizás se le pueda dar un manejo sencillo, simple y que no vaya a progresar. Entonces, estos tamices que nos platicaste son para los niños y para los adultos, ¿qué podemos hacer durante nuestra vida para prevenir el desarrollo de estas enfermedades? Para prevenir el desarrollo de las enfermedades es por lo menos una vez al año hacerte laboratorios básicos, ¿no? También depende la edad. O sea, si eres, no sé, adolescente, quizá no necesitas como que tantos chequeos, pero sí por lo menos conforme va creciendo este bebecito haciendo adulto, sus chequeos por lo menos 1 o 2 veces al año, su chequeo visual, su chequeo auditivo. Además de esto, las vacunas, ¿no? Sí o sí. Como adolescente, ¿qué tenemos que prevenir? El riesgo de muerte en un adolescente es por accidentes, principalmente de auto. Entonces, puedes hablar con tus hijos de alcoholismo, drogadicción, ¿no? O sea, el tabaco, no nada más a eso, ¿no? A redes sociales, el vigilar la conducta que están llevando. Digo, todos fuimos adolescentes, sabemos que tenemos ciertas actitudes que a veces no son tan, que llevan a la impulsividad, pero a veces también las redes sociales no nos ayudan tanto a que yo quiero verme como esa persona, con ese cuerpo, o tengo que seguir ciertos regímenes. Apenas veía que hay como un reto de tomar un medicamento para ver cómo te sientes, entonces estar como bien al pendiente de cómo son tus hijos, tratar de platicar y de no ser tan, de esto no debería de ser, y dar la apertura a que puedan
decir lo que sienten, ¿no? Así como hay una relación médico-paciente, también una buena relación entre el papá y el hijo. Y los hijos. Pues vamos a seguir platicando sobre medicina preventiva aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vayan. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre medicina preventiva. Y llegamos a un grupo de edad, yo creo que de los más difíciles, Pau, que son los adolescentes. Nos decías que el mayor riesgo en los adolescentes es el riesgo de accidentes, pero también de adicciones o de accidentes por las adicciones. Exactamente. También podría ser accidentes por las adicciones, ¿no? Y es que es una cadenita, o sea, el fumar, el tomar alcohol, te lleva a poco a irte haciendo como ciertas acciones de peligro, ¿no? Incluso algunas otras drogas, ¿no? Entonces sí es importante el estar platicando con tu hijo, con tu hija, de mira, esto es así funciona. Yo creo que, bueno, yo soy partidaria del conocimiento, ¿no? Entonces, si tú le explicas a tu hijo, oye, esto así reacciona, esto así es, quizá y él por su propia iniciativa diga, ¿sabes qué? No lo voy a usar, ¿no? O no, al menos a mí así me funcionó. Yo sí supe muchas drogas, de todo lo que funcionaba, qué hacía, qué no hacía, y yo decidí si sí o no. Porque a veces desde la prohibición creo que es más complicado, ¿no? Y lo prohibido siempre causa como más ansiedad y dicen, ay, pues si lo pruebo y si veo, entonces hay que tener cuidado con eso. Y eso nos puede derivar a que pues a lo mejor un día estabas tomando y luego embarazo adolescente y luego el feto con algún problema por el alcoholismo y bueno, o sea, es una cadenita que no termina, ¿no? O un accidente automovilístico que Así muchas veces pasa en estas edades tempranas de la adolescencia, donde no solamente es por la adicción, sino por este sentido de pertenencia que tocábamos en el bloque anterior, muchas veces precedido por el uso o por lo que vemos en redes sociales, y entonces queremos imitar o queremos pertenecer a una sociedad que nos pone en riesgo. Así es, y que no tenemos no medimos el peligro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más da si voy manejando, me voy tomando una, o voy subiendo mi video, ¿no? De TikTok y cosas así, entonces hay que tener como cuidado respecto a eso. Entonces, es platicar con tu familia, y además otra cosa importante en los adolescentes es que viene la menstruación, la menarca, que es la primera menstruación en la mujer, y sí me ha pasado que algunos de los familiares me dicen, doctora, es que la verdad es que no sé cómo hablarle a mi hija de esto y no quisiera darle como, pues a decirle cosas que no van, ¿no? Entonces, ¿podría traerla a una consulta? Y digo, wow, sí, claro, traerla, es más, o sea, es importante que todos sepamos y a veces no solo sale la chica ahí informada, sino hasta la mamá dice, ay, pues no sabía que existía eso, ¿no? Porque mis papás nunca hablaron de eso conmigo, ¿no? Entonces, algo importante es que se acerquen a su médico también para hablar temas de sexualidad, si no se sienten ustedes como con esa preparación o con esa facilidad, ¿no? Porque es complicado como papás. Además, yo creo que la información la reciben los adolescentes de diferente manera, si viene de los papás, de los maestros, de los amigos o del médico, porque incluso desde ahí pueden empezar a entablar esta confianza de la que hemos hablado a lo largo del programa, de decir, yo noto estos cambios en mi cuerpo, y que el médico le ayude a ver si son normales por su desarrollo en esa etapa, o si tal vez algo también puede ser un foco rojo o de alerta para el desarrollo de alguna enfermedad. Exactamente, y ahí también hablamos de métodos de planificación, ¿no? Y es romper el tabú. Yo me acuerdo cuando hacía mi servicio social que tenía la mayor incidencia, lo hice en una facultad, no voy a decir cuál, tenía el mayor alto índice de embarazo, ¿no? Y dijimos, ¿qué se puede hacer aquí? Pues pláticas, ¿no? Claro. Y recuerdo la primera plática y estaban así, ay, pues voy a volver a hablar de métodos de planificación, eso yo ya me lo sé y todo, ¿no? La primera plática que di, dije, bueno, ¿saben poner un condón? Sí. ¿Con la boca? No, bueno, todos así de, ay, doctor, es que con usted sí se puede hablar. Pues sí, o sea, sí vamos a hablar de sexualidad, pero vamos a hablar de forma responsable, ¿no? ¿Por qué vas a iniciar? ¿Cuál es el método anticonceptivo que te queda mejor? No es el que yo te diga, es el que te acuerdo a que si a ti no se te olvida tomar las pastillas, que si quieres que lo tenga en el bracito, que si te quieres olvidar de esto con la inyección de cada 3 meses, que yo prefiero a lo mejor un DIU porque en 5 años no me quiero embarazar porque voy a hacer una maestría, ok, ¿no? Entonces hay que hablar de forma bien abierta con los adolescentes. Supuesto. Y también entender que, como dirían los abuelitos, ¿no? Los tiempos han cambiado y entonces antes pensábamos que hablar de sexualidad era hablarle a una pareja, y ahora hay adolescentes
y jóvenes incluso que tienen multiparejas. Entonces, también ahí tenemos que abrir nosotros nuestro panorama como servicio de salud para explicarles y para no juzgar. Exacto. Porque muchas veces por eso no se acercan al personal de salud, porque se sienten juzgados, satanizados. Así es, y no nada más mujer con mujer, hombre con hombre, hay diferentes tipos de para tener relaciones sexuales, Sí. Entonces hay que cuidarse, ¿no? Y no solo hay que cuidar un embarazo, hay que Cierto. también de riesgo de infecciones, ¿no? Y hay muchas formas de evitarlas viviendo tu sexualidad responsable con a lo mejor, o sea, sí el condón, pero por ejemplo si haces sexo oral con un sexy pack, y de planear bien cómo van a ser los encuentros y de quién, por qué, quién es, porque a lo mejor igual y conoces a alguien en Tinder y dices, pues sí, o sea, me voy y todo eso, y no sabes esa persona qué enfermedades pueda tener, ¿no? Y algo bien importante que hablábamos, sí, la vacunación, y ahorita me acordé de esto porque la vacunación es también importante en estos adolescentes, se pone la vacuna del VPH, ¿no? Porque ¿cuántas pacientes pueden tener, sí, verrugas, que eso sería como algunos serotipos que pueden causar estas verruguitas, pero también los serotipos que pueden causar cáncer. Y eso es por transmisión sexual, ¿no? Entonces, el estar con muchas parejas puede causarte eso, o el estar solo con una pareja, porque tú no sabes si esa pareja estuvo con más personas, ¿no? Es verdad. Entonces, la vacunación de hombres y mujeres de la vacuna de VPH. Qué bueno que tocas ese punto, porque también los hombres entonces se deben vacunar. Así ¿En es. qué edad es lo recomendado, Pau? Mira, de acuerdo a la cartilla de vacunación, es a los 9 años o cuando están en quinto de primaria. Desgraciadamente, yo creo que si te acuerdas, o sea, nosotros ya no nos tocó, y porque ya no me tocó, pues ya no me la puse. ¿Por qué? ¿No? O sea, sí es importante ponerla, idealmente se debe poner antes de que se inicie vida sexual, pero Sí. si no, siempre se puede poner sin ningún problema, hombres y mujeres. En México existe Gardasil 4, hay algunos lugares aquí en México, no voy a hacer promoción, pero donde tienen Gardasil 9, búsquenlos, aquí en Toluca. Entonces sí es importante que se pague, o sea, igual eso lo tienes que pagar y dices, ¡ay, me duele con todo mi alma!, ¿no? Pero es mucho más barato pagar eso a que te dé cáncer, ¿no? Y el estar haciendo el tamizaje. Ya que inician la vida sexual, ya podemos ir un poquito más a los adultos, es sí o sí Papá Nicolau, ¿no? Antes de pasar al Papá Nicolau, me gustaría preguntarte, Pau, ¿cuál es la diferencia entre estas dos vacunas que nos mencionaste, la 4 y la 9? Ok, la cantidad de serotipos por los que te protege, 4 son 4, 9 son 9 serotipos. Claro. Y esas en algunos otros países sí las manejan, incluso en Estados Unidos, pero en México no, ya... Luego ya les platicaré otra historia, pero sí hay algún oncólogo aquí que la maneja y vale la pena pagarla, definitivamente. Para niños, para niñas y también para mujeres adultas, hombres adultos también, Pau. Sí, así es. Yo todavía no termino mi esquema, o sea, yo apenas la descubrí, que ponían la de 9 y dije, la voy a pagar, ¿no? O sea, de hecho este mes me toca mi siguiente, ¿no? Entonces sí es importante colocarla. Entonces no es solo una dosis, platícanos cuántas son dosis 3. deberían ser. Son 3 dosis para un adulto, ¿Con qué tiempo de diferencia, Pau? 2 meses. 2 meses. Qué bueno que nos informas, porque lamentablemente muchas veces la salud termina en un negocio y entonces habrá quien quiera vender más dosis o menos dosis y ya no se cubre la protección. Así es, además de esto, pues yo he platicado con algunas amigas y me dicen, es que ya para qué me la pongo, ¿no? Si ya inicié vida sexual, pues ni modo, no importa, o sea, prefiero eso a... O sea, el momento ideal para ponerla definitivamente era a los 9 años, ¿no? Y le ponen a los 9 años porque es, en teoría, a la edad en la que todavía no se ha iniciado vida sexual, Claro. ¿no? Pero, ¿por qué no pagarla después? Obviamente, la protección que te confiere es menor, pero pues te ayuda, ¿no? Entonces nos ayuda a prevenir el desarrollo de cáncer cervicouterino. Así es. Y también, ahora sí conectamos al Papá Nicolau. Ajá, también de garganta, porque pues, bueno, hay sexo oral, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso? Y ya, ok. Papá Nicolau es hacerlo cuando iniciaron vida sexual. Eso es algo importante. Me dicen, bueno, pero si soy monjita y nunca inicié vida sexual, pues también lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, a los 25 años iniciarlo, si no tienes vida sexual, o sí, inícialo a los 25, si ya la iniciaste a los 19, a los 17, a la edad que haya sido, inicia tu Papá Nicolau. Y eso hay que hacerlo de forma anual. La verdad es que no nada más hay que detectar eso, también hay que detectar el virus de papiloma humano, porque es el cáncer que tiene mayor
prevención y es por el virus de papiloma. Entonces, si tú estás haciendo chequeos de PCR de papiloma, pues también puedes prevenir que si ya tienes una lesión de bajo grado o de alto grado, pues se pueda tratar. Esa sería una prevención secundaria. Ok, entonces de estas prevenciones que nos hablabas, podemos usar prevención primaria, Exacto. secundaria o incluso terciaria para la misma enfermedad. Exactamente, ese es el punto de esta plática, ¿no? Sí. Que se den cuenta que siempre se puede prevenir. Siempre se puede hacer algo. Sí, siempre. Incluso rehabilitar, ¿no? O sea, dices, bueno, ya me pasó, tuve un accidente automovilístico, Sí. tuve un traumatismo craneoencefálico y quedó en cama. ¿Qué puedo hacer? Rehabilitar. Siempre se puede hacer algo, ¿no? Porque como te mencionaba, muchas veces nos damos por vencidos, no solamente como pacientes, sino como familiares o como amigos de esa persona y decimos, bueno, ya no hay nada más que hacer y siempre nos has dado mucha esperanza hoy, siempre hay algo que hacer, sobre todo para prevenir más complicaciones. Así es. En esta etapa de las mujeres, donde estábamos hablando del Papa Nicolau, ¿qué más podemos hacer para prevenir? Además de eso, pues la vigilancia de pues, las mamas, ¿no? Uno, pues vigilarte cada vez que tienes tu periodo menstrual, deja 5 días y ves en el espejo, ¿no? O sea, si la diferencia si hay una más grande o una menos grande, una que esté de diferente coloración, que tengas alguna cierta característica que no la tenías, ¿no? Y como mencionabas, o sea, la persona que se conoce mejor, pues es tú mismo. Entonces, si tú no exploras tu cuerpo, pues ¿cómo vas a saber que te está pasando algo malo, ¿no? O algo diferente. No sabes si es malo o no, pero dices, esto no lo tenía, ¿no? Y entonces voy a mi revisión. Después de eso hay que tener una revisión por lo menos cada año con el médico, ¿no? Para estar vigilando y decir, eso sí está normal, no está normal, hay que mandarte a hacer ultrasonido o mastografía dependiendo de la edad que tengas, ¿no? Entonces, sí o sí, la vigilancia también con mamas. Para notar esos cambios, ¿nos ayudaría a llevar algún registro? Porque muchas veces incluso es, yo veo lo mismo que el ciclo pasado, pero tal vez no. Entonces, si vemos algo, por muy mínimo que sea, ¿nos ayudaría a registrarlo? Sí, definitivamente. Y qué bueno que tomas el punto de los registros, no solo en lo de mamá, sino en todo, ¿no? Yo soy amante de las listas y de los registros y de las tablitas de Excel. Entonces, si tú llevas todo esto de mis laboratorios, cómo estuvieron hace un año, ¿no? Ahora, ¿cómo están? Mi peso, mi porcentaje de grasa, de músculo, cómo estuvo la mama derecha, a la izquierda, tuve secreción, tuve algo más, mi cuerpo así estaba, me dolía tal cosa. Entonces, si tú empiezas a registrar todo esto, incluso si ya, por ejemplo, es un paciente hipertenso, ¿no? O un paciente diabético, pues antes no tenía este dedito así, o antes no me dolía tal cosa, o antes yo veía mejor, ¿no? Entonces, llevar el registro, tus bitácoras te permite saber cómo estabas antes. Igual y en un mes o dos no notas diferencia, pero te vas a 6 meses, un año y dices, caray, como que esto no estaba así, ¿no? Entonces te permite prevenir o darte cuenta del foquito rojo de, hey, aquí hay algo mal, aquí hay algo mal. Pues vamos a poner en práctica esta herramienta y vamos a seguir platicando de medicina preventiva aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya. Llegamos al último bloque de su programa favorito, Salud en Casa, y aprovecho antes de continuar para dar las gracias a nuestro patrocinador de vestuario, Luisa Juárez. Así la pueden encontrar en redes sociales. Y ahora sí, Pau, ya pasamos por las mujeres adultas, pero ¿qué pasa con los hombres? Ellos también pueden prevenir, ¿verdad? Claro, definitivamente pueden prevenir y lo primero sería conocerse, porque, bueno, eso es por experiencia, siempre que tengo pacientes o regularmente que tengo pacientes, los lleva la esposa porque los obliga de, no, es que me sentía mal, pero no quería venir. Entonces es saber qué es lo que tienen, 1, 2, cómo está su cuerpo y 3, empezarse a hacer chequeos, ¿no? Y sobre todo una enfermedad que sí o sí es la hiperplasia prostática benigna. Entonces la vigilancia es con urólogo y hay que hacer el antígeno prostático y el tacto rectal. Yo creo que por eso los hombres no se acercan al médico, porque tienen miedo, miedo a prevenir o miedo a saber que tienen la enfermedad. Sí, y eso es un punto importante porque, o sea, ahorita hemos hablado de prevención, ¿no? Y yo creo que muchas de estas cosas ya las sabemos, pero ¿por qué no las tomamos en cuenta? O a lo mejor sí las tomamos en cuenta, pero no las llevamos a cabo. ¿Qué es lo que limita a nuestro paciente a decir, a checarse? Sí, ¿por qué me checo o por qué no me checo esto, no? Y yo les he preguntado a algunos de mis pacientes y me dicen, es que me da miedo. O sea, me da miedo saber que tengo una enfermedad porque entonces ahora ya no voy a poder comer o hacer lo que regularmente hacía, ¿no?
tengo miedo a darme cuenta que he hecho todas las cosas mal durante mi vida, ¿no? Y otra cosa es que tengo miedo a que si ya me dan una enfermedad, pues tengo que afrontarla. Entonces es mejor vivir en la ignorancia, no del conocimiento de los puntos a prevenir, sino de que yo estoy mal, ¿no? De que estoy enfermo, de que estoy perdí, enfermo. Porque viven un duelo Sí, las es personas. un duelo, claro. Que saben un diagnóstico o incluso cuando saben solamente el riesgo de, ¿no? Tienes tus triglicéridos elevados, no es una enfermedad como tal vez, si es poco el nivel, pero el saberse con el riesgo de desarrollar los ahuyenta, les da miedo, cuando debería ser una oportunidad para cuidarse y prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Pero es el cambiar, el romper el paradigma, ¿no? Y además, por ejemplo, fumo. ¿Pero por qué fumo? ¿No? En algún momento les preguntaba, ¿y cuál fue la primera vez que fumaste? No, pues es que estaba con unos amigos. ¿Y por qué lo hiciste? Por pertenecer, porque mi ego se engrandeciera, por ciertas situaciones, ¿no? Porque la gente de ese estatus social hace tales cosas y entonces pues yo soy de ese estatus y tengo que hacerlo, ¿no? Entonces sí, de veras es como un trabajo de conciencia y decir, sí, ya sé que esto no lo debería hacer, que a lo mejor es ese control o ese ponerte límites y decir, híjole, ya me comí 3 tamales hoy, ya el cuarto creo que ya es un exceso, ¿no? Entonces, saber como que jugar un poquito y ser bien honesto con uno mismo, porque podemos hablar todo el tiempo de prevención, pero si no la llevamos a cabo, no va a pasar nada. Porque además, lamentablemente, hemos dejado la prevención en dar información. Exactamente. Yo te digo esta información, pero no te digo cómo hacerlo, cómo hacer los cambios. Y creo que va muy de la mano con la prevención, los cambios conductuales. No solamente en la alimentación, sino cambios conductuales en nuestro estilo de vida que cada vez nos pone más en riesgo de perder nuestra salud. Así es. Y yo por eso les comento a mis pacientes que lleven una bitácora o una agenda y dices, como los como objetivos, ¿no?, que tienes en el año. De, voy a bajar de peso. Soy diabético, entonces me voy a controlar. Ajá, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues no sé, no, anótale ahí cómo lo vas a hacer. Cierto. Y venlo escrito, ¿no? Y di, ¿qué estoy cumpliendo? Bueno, ya tengo estos objetivos en el año, ¿no? ¿Y qué voy a hacer por mes? ¿Y qué voy a hacer por semana? ¿Y qué voy a hacer el día que me digan, ahí está el refresco, ¿quieres o no quieres? ¿No? Entonces, una cosa así como bien sencilla que yo hago, ¿no? A mí me gusta tomar refresco, ¿no? Sí. Y dije, híjole, no, ya como que me estoy pasando porque tengo historia de familia con diabetes. ¿Qué voy a hacer? Yo no me compro un refresco. Si un día voy a una fiesta, convivo, me tomo un vaso y nada más. Pero yo en mi casa o yo si estoy en la calle no me compro un refresco. Entonces hay que ver esas medidas, o sea, decir, ¿qué es lo que voy a hacer? No nada más dejarlo en la idea de, pues sí, voy a dejar de fumar. Parece un sueño. Me gustaría prevenir el cáncer. Pues sí, pero o sea, ¿qué estamos haciendo para eso, no? Estoy haciendo ejercicio, ¿cuánto tiempo voy a hacer ejercicio? ¿Qué es lo que me gusta hacer, no? Entonces, híjole, eso está como complicado en cuanto a todos, ¿no? O sea, yo pienso y digo, híjole, ¿qué cambios tengo que hacer? Hay que ser honesto con uno mismo y decir, voy a empezar por una cosa. Si este programa ayuda para que al menos cambies una cosa en tu vida, dices, bueno, ahí vamos, ¿no? Poco a poco. En un mes, otra cosa y otra cosa. Y es un pasito, porque normalmente queremos todo el pastel, ¿no? Entonces yo quiero ya mañana hacer ejercicio, comer bien, o sea, ir al médico, todos los cambios. Pero podemos ir, como bien lo recomiendas, Pau, poco a poco. A ver, no lo voy a dejar por completo, tal vez el refresco, pero voy a disminuir del litro que me tomo al medio litro. No voy a dejar por completo el pan, pero tal vez ya no voy a comer diario, voy a comer un día a la semana. Y vamos haciendo cambios reales, no solamente imaginarios. Exactamente. Y una recomendación que yo les hago a mis pacientes es, ¿en qué momento vas a hacer tus chequeos? Algunos me dicen, bueno, en mi cumpleaños porque no se me olvida. Y otros me dicen, no, es que en mi cumpleaños no, porque qué tal si sale algo mal. Ok, en enero porque es el inicio de año. O yo, por ejemplo, hago en mayo porque yo le regalo a mi mamá pues el chequeo de ciertas cosas y yo también me hago el chequeo, ¿no? Entonces destina un mes o destina una cierta fecha que tú digas, tal fecha esta nunca se me olvida, entonces en ese momento voy a hacer todos mis laboratorios todo el año, ¿no? Y mis valoraciones. Entonces eso es como un tip que les puedo dar, llevar todo su agenda y poner el objetivo que quieren, cómo lo van a lograr y que sea visible, ¿no? Todo el tiempo, todos los días que pasen y digan, sí lo estoy logrando, ¿no? Y tener la recompensa, pues a lo mejor de forma tardía, porque ahorita estamos en ese momento de que queremos la recompensa de forma inmediata, todo lo queremos ya, no nos queremos esforzar por tiempo y decir, ya fui un mes al gimnasio y pues no se me ve nada, ¿no? O entonces no, ya lo dejo. Entonces ya lo dejo, ¿no?
pero a lo mejor en 15, 20 años el haber ido al gimnasio hizo que no desarrollaras o no fueras tan propenso a tener diabetes, hipertensión, obesidad, depresión, ¿no? O sea, otras cosas. Entonces hay que ir poco a poco y siendo bien pacientes y constantes. Porque no perdemos la salud de un día a otro, Exactamente. a menos que sea un accidente, pero tampoco la recuperamos de un día a otro y parece que así lo queremos, ¿no? Yo ya comí mal 20 años, pero en un mes quiero ver el resultado de eso que me afectó 20 años, ¿no? Yo fumé toda la vida, 30 años, y entonces ahora quiero dejar de fumar ya, en un día. Debemos ser pacientes en el cuidado de nuestra salud y creo que has dado también otro tip sin darte cuenta, que es regalar salud, Pau. Como nos mencionas que le regalas el check-up a tu mamá el 10 de mayo, normalmente estamos acostumbrados a regalar cosas no saludables, ¿no? Nuestra vida pareciera que gira en torno a la comida y a la comida no saludable y damos amor con comida no saludable, es muy de la cultura de México, pero podemos irlo cambiando. Yo, en lugar de regalarte hoy un pastel en tu cumpleaños, te regalo una cita con este médico, te regalo unos estudios de laboratorio, deberían poner en los laboratorios tarjetas de regalo como ponen en otros lugares, y entonces regalamos salud. Te regalo un protector solar, por ejemplo, no hablamos de protección solar, ¿no? O te regalo qué medicamento te sirve. Ah, ¿eres diabético? Ok, entonces, bueno, padeces diabetes, entonces unos calcetines especiales para eso. Ver, ¿no? ¿Qué necesidades puede tener nuestro familiar? Y decir, por ahí va, ¿no? Porque entonces así fomentamos que cuide su salud, pero también hacemos conciencia de nuestra salud, porque muchas veces estamos pendientes de los otros y conscientes de la salud de los otros, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Es decir, no nos priorizamos en este tema que es tan importante, la prevención. Así es, y eso yo creo que como médicos somos los que predicamos, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces es la salud, lo físico, lo mental y lo espiritual. Entonces espero que al menos se les haya quedado alguna espinita y decir, híjole, aquí como que tengo algo que corregir o puedo modificar tal cosa, y espero que haya servido esta plática. Y con todas estas acciones seguramente gozarán de una calidad de vida mucho más saludable cuando sean adultos mayores, porque también de adultos mayores podemos prevenir. Exactamente, lo que podemos prevenir, uno, pues si ya tienes alguna enfermedad, llevar el control, ¿no? Y atenderte con la persona adecuada. No nada más es de tengo diabetes y ya estoy tomando moringa, o tengo un problema en la próstata y estoy tomando un medicamento que vi en la televisión, o un té, o que recomendaron, o un tecito, tengo un problema en los ojos y ya me puse gotitas de manzanilla, ¿no? Entonces, no. Una es ir con tu médico, ¿no? Y ir con el geriatra, porque a veces los adultos mayores tienen muchos medicamentos y entonces hay que hacer conciliación de medicamentos. El adulto mayor suele tener otras necesidades, por ejemplo, se llaman síndromes geriátricos, fragilidad, que tengan miedo a las caídas. Entonces, el adulto mayor lo ideal es que estuviera en una recámara que tenga buena iluminación, porque ya tienen catarata, ya tienen unos problemas visuales, entonces buena iluminación. Segundo, que esté cerca del baño, que tenga pasamanos o que tenga donde sujetarse, y además de eso, nada que lo vaya a obstaculizar, porque en cualquier momento se cae, se fractura, y eso es como un círculo vicioso que no ayuda al paciente, ¿no? Los suplementos, ver si tiene osteoporosis, ver cómo está su vitamina D. O sea, hay varias cosas que, aunque sea un adulto mayor, se pueden hacer. El ejercicio, ¿no? Porque no porque tengan esa edad quiere decir que no puedan hacer ejercicio. Incluso ejercicios de bajo impacto. A lo mejor dices, bueno, no puedes hacer tantas cosas, pero te vas a nadar, te vas a hacer tai chi, otras cosas, ¿no? Y entonces adecuamos el espacio, el lugar, las relaciones para ese adulto mayor, porque también muchas veces dejan su vida social y entonces de adolescentes y de jóvenes se preocuparon por esa parte, pero los adultos mayores también empiezan a aislarse y llega depresión. Así como hablamos de depresión posparto, depresión en el adolescente, también en el adulto mayor se presenta. Así es, y es que hay un síndrome que se llama el viejismo, ¿no? Entonces, como eres viejito, así le llaman, entonces ya no puedes interactuar con los demás, ¿no? Y yo veía algunas abuelitas que luego se van a bailar, ¿no? O están como con lotería o bingo. Entonces hay que fomentar a que tengan actividades, no solo con su familia, porque la familia es importante, pero también con otras personas de la misma edad para que puedan, pues, relacionarse y también
tener una vida social, eso es algo importante. Y que igual estas actividades, ya sea con personas de su mismo grupo, de su misma edad o de sus mismos gustos, sino con la familia, no giren en torno a la comida que mencionábamos hace rato, Sí. ¿no? O que no giren en torno a situaciones tóxicas, sino que giren en torno a la salud. Podemos fomentar una caminata o un baile en familia o juegos de mesa para su agilidad mental, y Exactamente. entonces con esa interacción también mejoramos su salud física, mental y emocional. Y emocional. Y además hay muchas opciones para los pacientes que están aprendiendo cosas, ¿no? Tú que dijiste, jugar, sí, su agilidad mental, pero hay, por ejemplo, recuerdo un curso para hacer unas cajitas, ¿no? Con madera, y dices, ay, ¿a poco eso lo hacen? O bordado, ¿no? Y les mantiene, ¿no? O el club de lectura, o sea, a lo mejor si ya ven bien y todavía no tienen tanto problema, entonces sí, no todo tiene que girar a la comida, definitivamente. Ay, pues muchísimas gracias por toda la información. Nos quedamos muy motivados a cuidar nuestra salud, a prevenir y no lamentar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias también a usted por quedarse hasta el final de su programa favorito, Salud en Casa. Nos vemos en el próximo.